El Congreso de la Ciudad de México busca aprobar una iniciativa para establecer un impuesto de 10 a 30% a las herencias, legados y donaciones que superen los 15 millones de pesos y de acuerdo con los partidos del gobierno y afines a la 4T va dirigida a las grandes fortunas. Esta propuesta, ya se imaginará, ha encendido las alarmas entre los expertos fiscales. Vamos a platicar con uno de ellos, Rolando Silva Briceño, vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Qué Gusto bueno. saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Rolando. ¿Qué tal, Rogelio? Saludos, Rogelio. A sus órdenes. Platícanos Justo cómo estás escuchando. viendo esta propuesta, qué tan viable es de que se pueda cristalizar y cuál sería el impacto. Ok, eso lo dejas con toda puntualidad. Es una iniciativa del Congreso local, quiere decir que de ser aprobada por el Congreso de Ciudad de México, tendría que correr el proceso natural de una iniciativa, o sea, entrar a comisiones en Cámara de Diputados, al Pleno de Cámara de Diputados, a comisiones del Senado, al Pleno del Senado y después ser publicada. Entonces, no deja de ser relevante, pero habría legislativamente un trayecto largo, ¿no? Todavía que, que andar. No es la primera vez que se habla de esto, incluso hay iniciativas que se han desechado en algún momento distinto sobre el tema de grabar las herencias y los donativos. Eh, Aquí hay dos puntos de vista. Y habrá uno que será el del contribuyente siempre, que será que este dinero se ganó de alguna forma y obviamente pagó impuestos cuando fue recibido, cuando incrementó el patrimonio de alguien. Y podría haber una postura distinta en donde se dijera que el contribuyente de forma independiente pues se incrementó, ¿no? Por un ingreso su patrimonio. Esto, a pesar de que es muy sonoro, ¿no? Llama mucho la atención, son eventos que se darían de forma muy esporádica. Y si bien hoy tenemos a personas que tienen grandes fortunas, ¿no? A nivel mundial, grandes fortunas, y que pues justo estadísticamente debería de comenzarse a pensar en el proceso, esto tardaría mucho para hacer un ingreso recurrente. Habría que modificar muchos aspectos de varias leyes para poderlo grabar con un impuesto. Eso no quiere decir que se descarte, no quiere decir que se descarte, pero nos parece que hay elementos que tienen una mayor pues, frecuencia que podrían ayudar, ¿no? A nivelar un déficit fiscal que claramente tenemos como una tarea pendiente. Por supuesto. Rolando, ¿y qué experiencia internacional hay para de alguna manera pues fijar alguna postura de lo cómo se están poniendo las tasas? Me llama mucho la atención pues estos criterios de 10 para las fortunas de 15 a 30 millones y luego sube a 20 para las de 150 y así nos vamos para arriba. Sí, justo leyendo la nota y la iniciativa que se presentó, el legislador que justo generó la iniciativa hizo una corrección de manera oficial en donde leímos 15 millones, se refería a 15,000 millones de pesos. Y puede parecer una cifra inalcanzable, pero efectivamente tenemos personas que tienen esa fortuna y que en algún momento, pensemos cronológicamente cercano, pues obviamente tendrá que modificarse, hacerse un donativo. Cambia mucho el esquema cuando hablamos de 15,000 millones, estamos reduciendo en un 99, ¿no? Por ciento el número de contribuyentes que podrían caer en este escenario. Hay países que han o que tienen una imposición sobre este impuesto y si bien son aristas en los ingresos, no representan un ingreso recurrente que es lo que normalmente se requiere. Ujú. Aquí habría que pensar, ¿no? Y invitar a los legisladores pues a considerar la idea de que ese impuesto, si bien se podría recaudar y pues destinar, ¿no? A distintos aspectos de necesidades, me parece que hay
suficientes, dejaría de estar generando capital. Y creo que sería más inteligente generar alguna especie de reglas, ¿no?, que nos obliguen, ¿no?, que nos motiven a la inversión de estos capitales dentro del país, que agravarlos con una tasa, porque obviamente habrá quien esté pensando en dónde vivir y en dónde terminar de vivir, y eso nos haría perder un atractivo. Es necesario que estas cantidades de dinero, que en lo individual son muy grandes, pero que en conjunto me parece que modificarían muy parcialmente un déficit que traemos, se queden en el país, ¿no?, y se queden dentro de una generación de empleos, dentro de una situación de la economía. Entonces, creo que es algo que se tiene que pensar con mucha cautela. Podría sonar muy atractivo un número, pero podríamos estar pues generando un perjuicio mayor, ¿no?, al beneficio que de primera impresión se genera. ¿Sería la primera vez que se aplica un impuesto de este tipo en México? Sería la primera vez. Lo que tenemos es un impuesto sobre la renta que grava la renta, la utilidad, el incremento en el patrimonio. Y hay dentro de esta ley, que es una ley federal que se tendría que modificar con el proceso que platicamos, para quitar la exención de las herencias y de los donativos. Lo que sí está sucediendo, y hay una tendencia, es de alguna manera, como una prevención, como parte de un compliance fiscal, no esperar a que sea, pues sí, el término de la vida para hacer para una herencia, y más bien hacer los donativos en vida, que hoy, al día de hoy, están exentos en su totalidad cuando hablamos de parientes, ¿no?, consanguíneos en grados cercanos, con algún esquema, ¿no? Incluso hay este tema de hipotecas reversibles, ¿no?, donde puedo heredar algo a mis hijos, pensemos así, sin perder el uso y goce, ¿no?, del disfrute, hasta que esto sea imposible. Y parece más que tiene que ver con la difusión de este tipo de estrategias, que son legales, no están mal, pero probablemente sea necesario. No por eso se descalifica, ¿no? Claro. En la parte de los recursos que se van a fideicomisos, Rolando, que pues también se utilizan mucho en las herencias, ¿habría un trato especial? No, aquí el fideicomiso como tal es un ente jurídico con personalidad propia, y me parece que no estaría afectando. Y además quedaríamos en el mismo esquema de tomar una decisión que es más preventiva, ¿no?, que es más preventiva. Entonces, quien tiene acumulado una cantidad de dinero suficiente, considerable, esa decisión ya la tomaron. Esta decisión ya se tomó. Si estamos pensando en las grandes fortunas, ¿no?, probablemente de un grupo de 5 o 20 personas, ¿no?, dependiendo del monto, no sería una novedad. Este es un tema que se discute hace varios años, y quien está en esa situación obviamente ya tomó las medidas necesarias para que el patrimonio que generó, nos guste o no sufra una erosión, no por una modificación fiscal. ¿Hay experiencias en la región de América Latina que puedan ser ejemplares para el caso de México, o simple y sencillamente no se repite o no se da este esquema de cobro de este impuesto? Hay algunos países que tienen alguna tasa, no la misma que se genera con la renta, con el impuesto sobre la renta, sino algún impuesto. Ahí recordemos que hay impuestos federales, estatales, municipales, y sí hay países en donde hay algún tipo de gravamen. Esto, y aquí reitero, puede parecer muy llamativo, pero finalmente pasa solo una vez en la vida. Pasa solo una vez en la vida, y el círculo el ciclo que este ingreso se podría percibir, no logra modificar, o sea, no genera una modificación sustancial como para generar una incomodidad. Y además, pues sí, efectivamente, pues alguna duda, ¿no?, alguna duda sobre la inversión en el país. Creo que es momento, ¿no?, nos parece que es momento de dar certidumbre sobre la viabilidad financiera del país. Y si bien tenemos un reto importante en temas de fiscalización,
esto no lo modifica y nos parece que podría ser mucho mayor el efecto negativo que esto generaría que lo que realmente se estuviera recaudando. Que reitero, quien está en esta situación y llega a esos niveles de ingresos, a esos niveles de dinero acumulado, ya lo resolvió. Sí. Ya tiene una respuesta para eso. Claro. Con eso entonces, Rolando, se descartaría, como muchos mencionan, la posibilidad de fuga de capitales, de darse pues luz verde a una iniciativa de este corte. Un primer punto sería que esta es una iniciativa que aún tendría que correr la misma suerte que la que correría un diputado, la iniciativa generada por un diputado federal. Tendría que ser aprobada en comisiones, luego en pleno y luego pasar a senadores. Pero es muy llamativa, o sea, lógicamente es muy llamativa, y por supuesto que lo que está despertando pues es el interés en consultoría y en planeación de este tipo de temas. Nunca está de más tener las cosas en orden, ¿no? Tener un pensamiento bien hecho, ¿no? Hacer las donaciones como se tienen que hacer para no generar problemas. Pero cuando hablamos de 15,000, y me parece que lo aclaró el diputado de Ciudad de México, que no hablaba de 15 millones, sino de 15,000 millones de pesos, el universo se reduce a una fracción muy pequeña de la población, claro, en donde me parece que ese tema se resolvió hace un par de años, ¿no? Cuando empezó a comentarse. Pues Rolando Silva, vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, sus órdenes, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, regresamos.